Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en Quiero Ser Robot. Bienvenidas todas las personas y bienvenidos todos los robots al tercer capítulo de Quiero Ser Robot, otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, donde principalmente les voy a contar acerca de obras de ciencia ficción que hablan de robots, de inteligencia artificial y de cyborgs. A modo de rápido recuento, les cuento que en el primer capítulo les conversé de los robots de la fundación de Isaac Asimov y cómo las 3 leyes de la robótica que se postulan en esta obra ayudan a regular y hacer una suerte de marco regulatorio del comportamiento de la inteligencia artificial que tienen los robots, y asimismo cómo estas 3 leyes de la robótica hasta el día de hoy se siguen mencionando en la ciencia actual. Por último, en ese primer capítulo también les comenté cómo dentro de la obra de la fundación, a lo largo de todos los libros, que son más de 13 o 14, no recuerdo bien, uno va descubriendo que los robots efectivamente están tratando de cuidar a la humanidad debido a estas mismas 3 y un poquito más de leyes de la robótica. Y en el capítulo pasado, en el segundo capítulo, les conversé del manga de Yukito Kishiro llamado Alita en Occidente o Ganmu en japonés, que trata acerca de un universo donde lo único que te hace ser humano es tu cerebro y todo lo demás puede ser reemplazado por partes cibernéticas. Es una excelente historia de cyberpunk que se la recomiendo a todo el mundo, donde existe también un viaje del personaje principal hacia el descubrimiento de sí mismo y donde siempre se está planteando y se está cuestionando qué es lo que nos hace ser humanos y qué es lo que nos da realmente humanidad. Bueno, eso fue el resumen de los 2 primeros capítulos, y para el capítulo de hoy les traigo un tema que para mí es bastante especial, me gusta mucho y espero que sirva para incentivar a la gente a que conozca más de una obra que realmente no es tan conocida, pero ha causado mucho impacto en lo que actualmente conocemos de ciencia ficción. Es una obra que ha influenciado a autores de novelas, a cineastas, a músicos e incluso a diseñadores de juegos de rol. Todo eso les voy a estar contando durante este capítulo. La obra es la trilogía del Sprawl, que consta de 3 libros principalmente, pero algunas historias cortas, del autor estadounidense/canadiense William Gibson. Las 3 obras principales son los libros Neuromancer, del año 1984, Count Zero, del año 1986, y Mona Lisa Overdrive, del año 1988. Previo a escribir estos 3 libros, William Gibson escribió 3 cortos cuentos: Johnny Mnemonic, del año 81, Burning Chrome, del año 82, y New Rose Hotel, del año 84. Tanto Johnny Mnemonic como New Rose Hotel fueron adaptadas a películas, y estos 3 cortos cuentos ayudan a setear o armar el universo de The Sprawl. Estas obras son muy relevantes para la ciencia ficción porque ayudaron a sentar las bases o son considerados pilares para el subgénero de la ciencia ficción cyberpunk. Esto debido a la temática que plantea, siendo una obra del año 80. Aquí, por ejemplo, se acuñaron los términos de ciberespacio y la matriz. Y es una forma de describir, o como el autor vio a principios de los 80, lo que actualmente nosotros conocemos como Internet. En esta obra ya William Gibson empezó a describir una red de información global a la cual pueden acceder las personas que en este libro se describen como hackers, y que William Gibson normalmente en este libro los llama cowboys. Bueno, y a diferencia de cómo se han descrito los hackers reales en el podcast Quiero Ser Nerd, aquí sí nos encontramos con los hackers de ciencia ficción que tienen que teclear muy rápido y que son una suerte de superhéroe frente al computador. Incluso en el universo de The Sprawl, la forma de navegar por internet es a través de realidad virtual, y las personas se deben conectar con una especie de cintillo, más o menos se describe, al computador, y empieza su conciencia a interactuar con los computadores. Un poquito diferente a como tenemos internet hoy en día, pero no deja de ser un visionario William Gibson
con estar escribiendo a principios de los 80, gente navegando por una red de información, y vuelvo a repetir, acuñó el término navegar por el ciberespacio. O sea, es bastante relevante esta obra para la ciencia ficción que se vive en el futuro o incluso para lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y no solo es ciberespacio y la matriz lo que plantea en su obra William Gibson. Yo tengo el privilegio de haber leído los 3 libros más los 3 cuentos, y aquí les quiero enumerar algunas de las cosas que aparecen en estos libros, que como les recuerdo son de principios de los 80, y yo creo que también ayuda a ejemplificar lo avanzado que es la mente de este autor, porque mira, aparte del ciberespacio, aparte de la matriz y hackers, él habla de ICE, programas ICE, por la sigla en inglés ICE, de Intrusion Countermeasure Electronics, que se podría traducir como medidas para contrarrestar la intrusión electrónica, que hace referencia a todos los programas para evadir a los hackers, lo que hoy en día conocemos como antivirus, firewalls y todos los programas de esa índole. Bueno, también se menciona mucho la realidad virtual, como les comenté, y también en esta obra se habla de estaciones espaciales orbitando la Tierra. También en esta obra se menciona de que existe una policía Turing y leyes Turing para poder controlar la inteligencia artificial. También se trata el tema de que existen inteligencias artificiales que están tratando de buscar una personalidad o un cuerpo o una forma de comunicarse con los humanos. También se habla de tecnología que tiene la gente con mucho dinero para extender su vida. Todo tipo de mejoras para el cuerpo, como armas adosadas al cuerpo, ojos biónicos o algo análogo a eso. Y asimismo todo tipo de mejoras en el cuerpo para poder interactuar con hardware, para poder leer software o guardar información en tu cuerpo y cosas por el estilo. Y ya lo último que les puedo enumerar de todas estas cosas que salen en los libros, que he ido leyendo, que fui anotando, de todo lo adelantado que era William Gibson. También en el cuento New Rose Hotel, por ejemplo, aparece un auto con célula de hidrógeno. Imagínense, que recién ahora Toyota tiene uno para el mercado. Él lo mencionó del año 81. Bueno, entonces la sumatoria de todas estas cosas, de todos estos avances, más una historia muy muy buena en todos estos libros, hacen que sea considerado el Sprawl, la trilogía del Sprawl, como una de las obras más relevantes para el género cyberpunk. Este sin duda alguna es uno de mis libros favoritos, los invito a que lo lean y les voy a estar comentando ahora obra por obra que trata cada una, sin ningún spoiler, pero para que se sigan enganchando y sigan viendo lo adelantado que son estos libros para su época y lo mucho que influenciaron y ayudaron al género cyberpunk a que se hiciera más mainstream, como se dice. Eso sí, también les voy a adelantar, y a pesar de que la historia es muy buena y en todos los libros y en todos los cuentos, entre comillas, está ahí como en el borde de la silla, porque la historia, la acción de la historia no para y es como un frenesí de situaciones que están sucediendo una tras otra. Es un libro que a momentos es un poquito difícil de leer porque realmente William Gibson inventó un montón de términos para la obra y te los tira sin grande explicación. Como les comenté al principio, a los hackers le llama cowboys y parte hablando de cowboys nomás, y después a medida que vais leyendo y vais avanzando en la obra te vas dando cuenta de qué significa cada cosa, pero a la vez lo hace ser mucho más inmersivo. O sea, tú te sientes dentro de la historia, quieres ser partícipe, quieres aprender más, quieres saber más de los personajes, y a la vez te das cuenta que la historia tiene su propia mitología o su propio universo y es muy propio, valga la redundancia. Y a la vez se siente más cercano. O sea, a pesar de que tiene tantos términos que a veces o al principio son difíciles de entender y después los vais encontrando o los vais descifrando, por decirlo de alguna manera. Es un libro diferente en ese sentido, porque normalmente un libro hay un relator, te van describiendo cosas, tú vas leyendo, las vas entendiendo a medida que te las van relatando. En este no, en este te lanzan inmediatamente a la historia, te lanzan inmediatamente a la acción y tú tenés que, en forma vertiginosa, ponerte al día, ponerte al tanto. O si no, te toca releer. O sea, realmente es un libro muy bien escrito desde ese punto de vista. Ahora, lo que yo les acabo de escribir, hay gente que le gusta como hay gente que no le gusta. Yo en particular les recomiendo que, si es que no les gusta cuando lo empiecen a leer, denle un poquito más de tiempo, denle una segunda oportunidad porque es bien gratificante. Ok, y ahora ya para empezar a describirles un poquito más cada una de las obras y de qué se trata, y así se van a ir enchufando más. Y no se preocupen que no van a haber spoilers. Les voy a comentar primero el setting general de The Sprawl, de todos los cuentos y de todos los libros. Y para los que ya conocen el género cyberpunk y para los que leen harta ciencia ficción van a decir, bueno, que van a pensar que estoy describiendo como cualquier cyberpunk, pero no se olviden que este fue pionero. Esta es la obra que parte, o una de las obras que parte haciendo famosa toda esta temática.
Entonces, en el universo del Sprawl nos presentan un futuro cercano al que vivimos ahora, posterior a la Tercera Guerra Mundial, lo cual ha dejado al mundo un tanto decadente y a los gobiernos un tanto debilitados frente a megacorporaciones que son las que realmente llevan el control tanto económico como político del mundo. Supongo que eso les suena un poquito conocido de un montón de obras de ciencia ficción más modernas. Y aquí se parte comentando, o aquí se parte describiendo esta suerte de decadencia que les comenté al principio, relacionada a que el mundo o la gente no vive tan bien, no vive muy feliz, pero sí tienen un alto nivel de tecnología disponible, barato, para lo que sea. Lo que les estuve describiendo al principio, para navegar, para llegar a otro estado de la conciencia. Esto también ha ayudado con un consumo alto de drogas que te permite, como te decía, llegar a distintos niveles de conciencia. Algunos lo utilizan para poder interactuar mejor en la realidad virtual, para poder navegar en el ciberespacio, pero a la vez fácilmente se llega a adicción. Entonces hay personajes que son adictos a las drogas y se ve mucho también en este universo. Ahora, ¿por qué se llama The Sprawl? Dicho sea de paso, The Sprawl es un área interurbana donde pasa la mayoría de la historia de los libros y de las historias, y que el autor describe principalmente en la costa este de Estados Unidos y algunas partes de Canadá, principalmente Boston, New York, Toronto en Canadá, como les decía, y el área de Detroit. Entonces The Sprawl viene a ser como una sola ciudad donde se juntaron todas estas, o sea, ya no hay una diferenciación donde empieza una y termina la otra. También, como una historia de los 80, hay una gran influencia japonesa que ya está en todo el mundo de estas obras. Es como que la cultura japonesa está en todas partes, y las megacorporaciones más importantes que están luchando por el poder en The Sprawl son principalmente de Japón y alguna de Alemania. Y por supuesto, como se pueden imaginar, estas megacorporaciones se dedican principalmente a la tecnología de la información. Oigan, pero se me está quedando en el tintero por qué esta obra aparece en Quiero ser robot. Lo que pasa es que a lo largo de los 3 libros hay una inteligencia artificial que está como artífice de la gran mayoría de los eventos más importantes de la trama. Más detalles de lo que va solicitando y de lo que va haciendo o tramando esta inteligencia artificial se los voy contando obra a obra. Bueno, ya me toca entonces conversarles del primer libro, Neuromancer, del año 84, el cual, para que no solamente se queden con lo que yo les estoy diciendo y para que realmente se den cuenta lo bueno que es, fue la primera, y creo que es la única, pero sí fue la primera novela en ganar los premios Nebula, el premio Philip K. Dick y el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción del año. Y es como el equivalente cuando uno escucha que una película, entre comillas, arrasa en las premiaciones de un año. Es como que cuando una película se escucha que gana Oscar, que gana Emmy, Globo de Oro, etcétera, etcétera, Festival de Venecia, no sé. Pero a pesar de ganar tantos premios, no estuvo exento de complicaciones William Gibson, porque cuando le pidieron que escribiera la novela, él consideraba que todavía le faltaban 4 o 5 años de, no sé, de madurez como autor para poder escribir un libro. Él hasta ese momento solo había escrito cuentos. Entonces, cuando llegaba el primer tercio de su libro, apareció Blade Runner, vio los primeros 20 minutos y pensó: no, estoy frito, aquí van a pensar que copié toda la estética de esta película. Así que desde ese momento, desde que vio esos primeros 20 minutos de Blade Runner, reescribió el resto del libro 12 veces. En 12 veces reescribió completamente la historia para asegurarse de que no pensaran que era una copia. Y a pesar de eso, cuando lo lanzó, dijo: no, me van a tildar de copión, esta cuestión va a ser un fracaso total. Y todo lo contrario, lo que ya les he venido comentando, que revolucionó a la ciencia ficción. Neuromancer cuenta la historia de Case, que se llama Henry Case, que es uno de estos cowboys que les mencionaba yo, que está venido a menos porque, a pesar de haber sido uno de los mejores cowboys en su momento, se quiso pasar de listo, como se dice, con uno de sus principales clientes. Le robó de frentón, le robó plata, lo hackeó a uno de sus principales clientes, uno que lo había contratado para hackear a otra persona o a otra compañía. Y este cliente, como era muy poderoso, no encuentra nada mejor que capturar a Case y echarle a perder su sistema nervioso central, dañárselo con una toxina, para evitar que pueda volver a meterse al ciberespacio. Les recuerdo que aquí para navegar no es como lo hacemos en el día a día en nuestra casa con un computador, con una conexión a internet, sino que cada uno de estos cowboys tiene que conectar su conciencia con los computadores. Entonces, al haberle dañado el sistema nervioso central, Case ya no podía navegar. Entonces comienza la historia con nuestro personaje principal sin poder trabajar, sin mucha plata, con una actitud un tanto suicida por todo lo anterior,
Y en adición, se me había olvidado comentarles, este antiguo cliente que le echó a perder el sistema nervioso central también le modificó el páncreas para que no pudiera metabolizar las drogas a las cuales Case le gustaba consumir, como son las anfetaminas y la cocaína. Por ende, en las primeras páginas del libro tú partes con Case, con tu antihéroe, un antihéroe en realidad cuando lo vas conociendo, en el hoyo, o sea, ya en la peor versión de sí mismo. Y para colmo de todo lo anterior, como no estaba pudiendo trabajar, Case le debía plata a un mafioso, así que vienen a matarlo, a justiciarlo al principio del libro, y lo rescata Molly Millions, una samurái callejera o samurái de la calle, como le llaman en el libro, a una suerte de super guerrera con algunas partes de su cuerpo aumentadas para poder combatir mejor. Y Molly le explica que había sido enviada por otro personaje que es un mercenario y que le ofrece a Case devolverle su capacidad de hackear si le hace una pega para él muy importante que necesita que se lleve a cabo. Y así obviamente Case, con la posibilidad de volver a tener su vida como era antes, se tira de cabeza a decir que sí, y así comienza Neuromancer y toda la acción y toda la aventura que viene de aquí en adelante. La cual principalmente pasa porque una inteligencia artificial que fue creada por una familia acaudalada del universo del Sprawl, con la particularidad que fue creada dividida en dos. Son dos mitades de una misma inteligencia artificial para que no pueda ser detectada por la policía Turing que les comenté en algún momento. Esta policía que regula de que las inteligencias artificiales no logren una autonomía completa o no logren salir del control de los seres humanos. Entonces, al poco andar de la historia en el libro, te das cuenta que son estas inteligencias artificiales o esta sola inteligencia artificial que está dividida en dos, que está buscando unirse. Eso es principalmente lo que va moviendo los hilos detrás de los personajes en Neuromancer. Ahora, junto a Molly Millions, que acompaña a Case, Molly como haciendo como les comentaba yo, de samurái, ella es como el músculo y Case es como el cerebro, por decirlo de alguna manera. También los acompaña la memoria de uno de los mentores de Case, dentro de una memoria de computador, o sea, una persona que ya estaba muerta, porque en este universo los recuerdos de una persona completos los puedes guardar en una memoria de computador, pero a la vez esta memoria puede interactuar contigo, entonces es una suerte de fantasma que te acompaña. Y ahí aprovecho de recordarles cuánto inspiró esta obra al juego de rol Cyberpunk, tanto el de papel y lápiz como el juego actual que salió hace poco para computador y consolas. En ese juego que les acabo de mencionar, en Cyberpunk 2077, no se olviden que también está la memoria de un músico que es personificado por Keanu Reeves en el juego, que acompaña al personaje principal y te va dando consejos. Ahora, por otro lado, el juego de rol original de papel y lápiz Cyberpunk fue altamente inspirado todo el universo de ese juego por obras como esta. Bueno, volviendo ahora a la historia de Neuromancer, todo lo que tienen que hacer los personajes transcurre de una forma muy entretenida, donde tienen que infiltrar bases, hay harta acción, hay balacera, hay pelea, pero a la vez hay harto hackeo y como les comentaba yo, de una forma mucho más entretenida en ciencia ficción, porque es con esta suerte de realidad virtual donde los personajes se meten dentro de los software, así que es mucho más entretenido leerlo, más que te digan, oye, estaba tecleando súper rápido el teclado, no. Aquí hay realidad virtual, entonces una forma de interacción entre la conciencia del personaje y los software que tienen que tratar de hackear. Así que súper bueno. Y ya yo creo que me puedo pasar al segundo libro porque no quiero hacer ningún spoiler. Count Zero transcurre 7 años después de todo lo que sucedió en Neuromancer. Y su narrativa está dividida en 3 historias paralelas que se cruzan entre sí, obviamente, en distintas partes de la historia, pero que se van contando en forma alternativa. Entonces la forma de seguir la historia es bien atractiva en ese sentido, y en la parte final se juntan las 3. Bueno, al igual que en Neuromancer, acá la inteligencia artificial es muy importante en la historia porque nuevamente te das cuenta que como que está moviendo los hilos detrás de todos los personajes, y en particular acá, a diferencia de Neuromancer, se presentan como unas deidades. Los cowboys que están en el ciberespacio han encontrado una suerte de deidades de la religión vudú. Así que muchos de los personajes en este libro están medio fascinados de entender qué son estas deidades, de dónde salieron o qué es lo que buscan. Ahora les voy a contar cada una de estas 3 tramas de qué trata más o menos para que se den cuenta de cómo va este libro.
La trama 1 cuenta cómo un soldado mercenario tiene que ayudar a un funcionario de una de estas megacorporaciones que yo les he comentado para cambiarse de trabajo de una a la otra, porque como les había comentado antes, estas megacorporaciones tienen una forma de operar que se acerca mucho a lo que hoy conocemos como mafia. Por ende, el cambio de trabajo de un funcionario importante dentro de esas megacorporaciones es casi imposible, porque además de trabajadores son una suerte de que están captivos, como que estuvieran cautivos en estas empresas. Todo lo que este mercenario tiene que hacer durante el libro se llama Turner, el personaje se llama Turner. Son operaciones militares bastante divertidas, bastante entretenidas de leer. La acción es bien relevante en todo lo que tenga que ver con la trama de Turner. Y el resultado en particular al principio del libro de este intento de cambio de trabajo de este personaje, de este científico de una de las empresas, como resultado es que Turner termina acompañado por la hija de este científico, quien le dejó los planos de una tecnología que él desarrolló, que le llaman en el libro Biosoft, el cual es una tecnología que permite conectarse al ciberespacio sin tener que utilizar un computador o hardware. Como les describí hace poquito, estos suertes de cintillos que se utilizan para navegar por el ciberespacio. Y así el resto de la primera trama tiene que ver con cómo Turner y la hija de este científico le dan buen uso a esta nueva tecnología. En la trama número 2 se nos presenta a Bobby Newmark, que se autodenomina Count Zero, de ahí viene el nombre del libro por este personaje. Adquiere un nuevo tipo de tecnología para poder navegar por la matriz, por el ciberespacio, y cuando se conecta casi se muere. Está a punto de morirse, como que queda en un estado medio catatónico. Y lo único que lo salva es que durante este estado medio catatónico, cuando estaba conectado al ciberespacio, ve como una joven mujer que lo desconecta del trance en el que estaba. Entonces apenas vuelve a la realidad se da cuenta que esta tecnología que estaba probando parece que era un poquito peligrosa. Se le ocurre salir inmediatamente de su casa y su casa a las pocas cuadras, a los pocos pasos en realidad que había dado, explota. Y de aquí en adelante durante todo el libro lo están persiguiendo a Count Zero. Lo persiguen todos lo que lo andan persiguiendo buscando la tecnología que había conseguido. Y como les comentaba, a medida que avanza el libro nos damos cuenta cómo la historia de él con la historia de Turner y Angie, la hija del científico, se empiezan a entrelazar y están súper conectadas. Y en la tercera trama nos encontramos con Marley Krushkova, una antigua dueña de una galería de arte que está venida a menos porque la encontraron vendiendo una falsificación, que es contratada por un millonario acaudalado similar al que se contaba a la familia que había creado las inteligencias artificiales del primer libro, para buscarle unas obras de arte que ella no tiene idea de para qué sirven, pero que este tipo, se llama Vyrek, está buscando porque son distintas partes de un Biosoft, como el que tiene Angie en su cabeza, que le permitiría a él llegar a un estado de conciencia superior, o él cree que podría ser una suerte de ser superior, incluso de poder vivir casi en forma eterna. Entonces, estas tres tramas, como yo les contaba, de distinta manera van mostrando cómo hay entidades antagonistas a los protagonistas y otros que están a favor de los protagonistas, que están buscando este mismo Biosoft para distintos fines. Así que la acción nuevamente está asegurada de la misma forma que en Neuromancer. Nuevamente una historia muy vertiginosa, muy rápido. Vuelve a ser una obra maestra de William Gibson, cómo va contando la historia y cómo logra entrelazar estas tres tramas distintas y cómo las logra juntarlas al final para que todos los protagonistas en realidad estén interconectados. El libro, propiamente tal, es considerado por algunos especialistas como que es mejor incluso que Neuromancer, como una mejor novela, pero no ganó tantos premios. Este libro, Count Zero, fue nominado para el premio Locus, a la mejor libro de ciencia ficción del año 86, y en el año 87 a los premios Hugo y Nebula, pero no los ganó, solamente fue nominado. Y en particular yo creo que esto se debe a que no causó tanto impacto como Neuromancer, que fue como el creador de tanta temática, de tantas cosas nuevas que trajo Neuromancer a la mesa. Yo creo que por eso tal vez no ganó tantos premios, pero efectivamente es muy bueno y si les gustó Neuromancer, si les gusta Neuromancer cuando lo lean, de todas maneras que tienen que seguir con esto. Full recomendado. Y ahora yo creo que ya me puedo pasar a Mona Lisa Overdrive, el último de la trilogía del Sprawl. Siguiendo con la temática de los premios, Mona Lisa Overdrive también fue nominado para la mejor novela, para el premio Hugo, para el premio Locus y para el premio Nebula entre el año 88 y 89.
La historia acá pasa 8 años después que Count Zero y 15 años después que Neuromancer. Y para el setting de este libro les tengo que comentar otra de las tecnologías que se presentan en estas obras, una que se llama SimSteam, que es una forma de entretenimiento análogo, no sé, a la televisión, en el cual tú puedes estar viviendo la realidad del personaje que está actuando. O sea, como que tú te conectaras a ser dentro de una película, como que estáis dentro, eres uno de los actores. Tú eres uno de los personajes dentro de la película y la vives como realidad virtual. Y la otra tecnología le llaman Aleph, el cual es como un super disco duro, el cual permite grabar una realidad de lo que sea, no sé, de tus vacaciones favoritas, por ejemplo, pero mucho más complejo porque es un mundo que te permite interactuar con todo lo que hay alrededor de él, y a la vez a este disco duro tú puedes subir tu conciencia, y muy similar a todas las tecnologías que le he venido comentando que existen en The Sprawl, le puedes subir tu conciencia y vivir dentro de esta realidad virtual dentro del Aleph. En Mona Lisa Overdrive también tenemos distintas tramas que van en paralelo y que se entrecruzan en distintas partes del libro y hacia el final se van juntando. La primera trama tiene que ver con Mona, una joven prostituta que tiene un parecido muy grande a una superestrella de SimSteam llamada Angie Mitchell, que es la misma personaje Angie del libro pasado, y aquí contratan para un trabajo que ella no tenía idea, que termina siendo un intento de rapto de Angie, de la actriz. En la trama 2 nos centramos en una joven japonesa llamada Kumiko, hija de un jefe yakuza, que es enviada a Londres para que esté a salvo mientras el papá tiene una guerra con otro yakuza. Lo mejor de esta segunda trama es que en Londres nada más y nada menos que Sally Shears es un nombre alternativo para Molly Millions, nuestra personaje del primer libro, nuestra samurái callejera. Ella es la encargada de proteger a Kumiko y tiene una interacción muy grosa durante todo el libro, porque Molly le enseña cosas que nadie más le va a enseñar, cosas de cómo sobrevivir en la calle, cómo vivir sin plata, sin dinero, y ese tipo de cosas que una hija de un yakuza obviamente que no está muy acostumbrada, pues siempre viviendo con toda la comodidad que la hija de un millonario puede tener. Para la tercera trama nos enfocamos en Slick Henry, un artista que se dedica al fin robots en el libro, a hacer robots. Vive en un basural que cuando yo lo leí me imaginaba un poquito cómo es Mad Max. Este tipo, Slick Henry, es un ex convicto por robar autos y el castigo consistía en borrarle su memoria de corto plazo y no puede recordar más de los 5 minutos que vivió en forma anterior. La forma en que este personaje por ende se desarrolla es súper diferente a las otras cosas que yo he leído, pero a la vez es bien entretenido como él trata de luchar contra este impedimento que tiene con su memoria. Y al poco tiempo que se nos presenta el personaje, le dan el trabajo de cuidar a un, entre comillas, conde comatoso, que sí, obviamente, no es nada más y nada menos que Bobby Newmark de Count Zero, quien está en ese estado comatoso por estar conectado a un Aleph, esta tecnología que les dije yo para estar metido en una realidad virtual. Bueno, y a Slick Henry no solo le piden cuidarlo al Count, sino que efectivamente le piden conectarse con su conciencia en la matriz, y bueno, empiezan a suceder cosas muy interesantes apenas empiezan a interactuar estos dos, y se empieza a explicar por qué Count Zero, Bobby, está conectado a esta cuestión desde hace muchos años. Está preparando ahí una suerte de plan para lo que se viene durante la historia de este tercer libro. Y la cuarta trama que tiene Mona Lisa Overdrive cuenta la historia de Angela Mitchell, la Angie del segundo libro, que también es la actriz de SimSteam, cómo no ha podido utilizar esa habilidad que le dejó su papá con la modificación que le hizo su papá para conectarse a la Matrix sin tener ningún hardware, y debido a su trabajo como actriz, la empresa donde ella trabaja, la productora, la mantiene con unas drogas que le impiden conectarse. Bueno, nuevamente, como les venía comentando de los 2 libros anteriores, aquí William Gibson, obra maestra, cómo logra ir moviendo historias que parece que no estuvieran conectadas entre sí, o que uno empieza a intuir que pueden tener algún tipo de conexión, cómo se van desarrollando a lo largo del libro y cómo las termina conectando todas, es fantástico. Bueno, ahora les voy a contar los 3 cuentos cortos que escribió William Gibson para hacer el setting o el universo de The Sprawl antes que las 3 novelas que ya les comenté. Partiendo por Johnny Mnemonic del año 81, el cual sirve para dar de setting cómo es la ciudad de Sprawl. Se habla mucho cómo es la ciudad, tienen que arrancar por la ciudad los personajes principales, y también cuenta a modo de setting
cómo el hardware puede estar conectado con las personas. En este caso particular, Johnny puede cargarse información, como tener un disco duro metido dentro del cuerpo, y ese es su trabajo. Su trabajo es que le cargan información, él no tiene cómo conseguirla, a menos de que sepa el password, un password que se lo tienen que decir, y él de esta manera puede empezar a devolver la información. William Gibson fue bien inteligente bajo mi punto de vista porque no entrega en el cuento ningún detalle de cómo se hace esta subida de información, esta descarga de información, ni qué capacidad tiene para llevar información. Yo digo que esto es bien inteligente porque si en el año 81 hubiesen hablado de que podía llevar 3 megas de información en la cabeza, ahora sería irrisorio, o que el tipo de conexión fuera con un, no sé, con cable que ya estuviese obsoleto hoy en día, como podría ser un cable VGA o algo similar, o los precursores a los HDMI, que ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Lo otro destacable de la historia de Johnny Mnemonic, que aquí se presenta por primera vez el personaje Molly Millions, que es la que acompaña en Neuromancer al personaje principal y en Mona Lisa Overdrive a la hija del Yakuza. Johnny Mnemonic fue adaptado al cine en una película que actúa Keanu Reeves como Johnny. Lamentablemente yo no la he visto, he escuchado reseñas de que no es muy buena en realidad y comete los errores que William Gibson no cometió, como la capacidad de almacenaje y ese tipo de cosas. Y además que el problema que tuvo esa película, por lo que yo tengo entendido, es que irrisoriamente el problema es que consiguió mucho dinero de producción. Pero esto significó que la empresa productora se metiera mucho en la historia. Y a pesar de que William Gibson había escrito el guión, realmente se tomaron demasiadas libertades en la producción durante la edición, y la película, por lo que tengo entendido, es un poquito desordenada o no muy buena. Además de que padece de gráfica generada por computadora de mediados de los 90, esta película, si no me equivoco, es del 95, lo cual envejece súper mal. Pero me llevo yo la tarea para la casa de verla y en algún capítulo más adelante realmente comentarla como corresponde. El segundo cuento se llama Burning Chrome, y aquí te presenta el setting de cómo realmente son los cowboys. La historia cuenta de 2 cowboys que lo que quieren hacer es robarle a Chrome, una reina, por llamarlo de alguna manera, de la mafia de donde ellos viven. Y aquí, por ejemplo, se utiliza el término Icebreaker, que les comentaba yo que los programas ICE eran como una suerte de super antivirus. Entonces aquí utilizan un Icebreaker para poder hackear la cuenta de Chrome. En paralelo hay una relación amorosa con una chica que quiere ser artista o estrella de SimSteam. Lo que yo les comenté, que eran este tipo de cine donde tú, como en realidad virtual, pasas a hacer o a vivir y sentir lo que está viviendo y sintiendo el personaje en la película. Y ya por último, el tercer cuento, denominado New Rose Hotel, también está adaptado a una película que tampoco he visto, así que realmente estoy al debe con esa parte. Pero ayuda también a setear otra parte del universo de The Sprawl, y en particular todo lo que tenga que ver con la forma en que yo les comenté lo mismo que pasaba en Count Zero, la forma en que un trabajador trata de cambiarse de trabajo en estas megacorporaciones de este universo. En este caso particular del cuento se cuenta la historia de 2 agentes que tienen que extraer, o que se dedican a extraer, trabajadores de una empresa hacia otra. Bueno, esos eran los resúmenes de las 3 obras principales, más los 3 cuentos de la trilogía del Sprawl. Hay más cuentos incluso, todos recopilados en un libro que se llama Burning Chrome, que tiene los 3 cuentos, más otros más del universo del Sprawl, pero los principales son los que ya les describí. Y ya en forma de resumen, les quiero comentar que, bueno, yo creo que ya descubrieron que son de los libros que más me gustan, de lo que más me gusta leer, y que han influenciado mucho a un montón de otras obras. Yo creo que eso les queda claro en este capítulo. Pero lo que sí les puedo comentar en palabras al cierre es que, así como les comenté que eran un poco complejos los términos que William Gibson te tira en las 3 obras principales, eso no sucede en los cuentos porque no te da el espacio. Los cuentos son mucho más cortitos, son historias de pocas páginas. Entonces, tal vez puede ser una buena forma de entrar al universo del Sprawl partir con estos 3 cuentos. Te los lees muy poquito rato, pero te dan muy bien, te presentan muy bien el universo. Entonces, si tú quedas ahí con estos cuentos con gusto a seguir leyendo, te puedes lanzar a los 3 libros, que son realmente fantásticos.
Y ya dentro de eso, lo último que les quiero comentar es que no solamente son libros que están bien escritos, que la historia es buena, sino que el universo que te presenta William Gibson es realmente atractivo y te dan ganas de leer y estar conociéndolo más. Es un universo que incluso te dan ganas de poder hasta vivirlo. Así que no sé qué más les puedo comentar. Espero que se animen a leerlos. Y bueno, si los leen, nos pueden dejar algún comentario en todas las plataformas que está presente el podcast Quiero Ser Nerd para que puedan ahí dejar sus comentarios. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos ya en un nuevo capítulo de Quiero Ser Robot. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.